Apple celebró ayer su evento al estilo del Día de Brujas y anunció la nueva familia de procesadores M3 como también nuevas computadoras, y en este video te estaré contando todos los detalles de este evento, así que comencemos. Hablemos primero de los procesadores que Apple anunció en este evento. La compañía nunca había presentado una familia entera de sus procesadores y en este evento lo hizo anunciando el nuevo M3, M3 Pro y M3 Max. Estos nuevos procesadores llegan con una arquitectura basada en 3 nanómetros, así como vimos con el A17 Pro en el iPhone 15. Estos procesadores también llegan con un cambio drástico a cómo es que funciona el GPU, la parte del procesamiento de gráficos, ya que llegan con la función de trazado de rayos o Ray Tracing, lo cual le permitirá a todas las computadoras que tienen estos procesadores M3 a ofrecer una mejor experiencia a la hora de jugar videojuegos y también de crear cualquier contenido de 3 dimensiones, ya que le permitirá a este procesador crear una iluminación mucho más natural para que parezca que realmente estás creando un efecto real o que estás en un juego que prácticamente simula cómo se ve la luz en el mundo real. Para poder traer este cambio sustancial a cómo funciona el GPU, la compañía creó una función que permite distribuir de una mejor forma cómo se agrupa la memoria a la hora de usarla en este GPU para que no se desperdicie nada de memoria, a diferencia de otros procesadores y tarjetas de gráficos. La parte del CPU también mejoró sustancialmente, ya que la compañía promete hasta mejoras de 30% comparado con el M1, y también en la parte de la eficiencia también es más eficiente este procesador, ofreciendo un nivel de desempeño 50% mejor que el M1. También la parte de inteligencia artificial supera sustancialmente lo que vimos con el M1, ya que estamos viendo mejoras de hasta 60% en tan solo 2 años, así que Apple logró todas estas mejoras en tan solo 24 meses desde que lanzó el M1. Pero bueno, hablemos ahora específicamente de cada procesador y hablemos primero obviamente del M3. Este procesador llega con un sistema de CPU de hasta 8 núcleos y un GPU de hasta 10 núcleos, y como este procesador está basado en esta nueva arquitectura, también permite que puedas utilizarlo con hasta 24 GB de RAM. Por otro lado, el M3 Pro también llega con algunos cambios interesantes, como por ejemplo un CPU de 12 núcleos, un GPU de hasta 18 núcleos, y aunque no vemos grandes mejoras comparado con los pasados procesadores en la parte del CPU, sí el GPU brincó sustancialmente, ya que ofrece hasta un 40% de mayor velocidad comparado con el M1 Pro. Sin embargo, el brinco más grande lo vemos con el M3 Max, ya que este procesador llega con un CPU de hasta 16 núcleos, un GPU de hasta 40 núcleos y la habilidad de poder colocar hasta 128 GB de memoria en una computadora portátil. Este procesador, cuando se compara con el M1 Max, ofrece hasta un 80% mejor desempeño que este procesador, que prácticamente llegó hace 2 años, así que Apple está demostrando una vez más el poder que tienen sus procesadores y cuán rápido la compañía puede innovar. Ahora bien, no todo es buenas noticias, ya que hay ciertas deficiencias comparado con los procesadores de las pasadas generaciones, específicamente con el M3 Pro, ya que este procesador llega con menos núcleos de desempeño comparado con el M1 Pro, que llegaba con 8 y ahora solamente tenemos 6. Otra deficiencia que encontramos con estos procesadores es la parte de la velocidad de memoria, ya que los nuevos procesadores de Apple tienen un desempeño inferior comparado con los de la pasada generación. Luego de aclarar todos estos detalles y conocer un poco más sobre estos procesadores, hablemos primero sobre los productos que tendrán estos procesadores y hablemos primero de las nuevas MacBook Pro. Este evento sin duda alguna trajo buenas noticias, ya que marca el fin de la MacBook Pro de 13 pulgadas con el diseño pasado y con la barrita del Touch Bar, ya que ahora todas las MacBook Pro que Apple vende llegan con este nuevo diseño que vimos en el 2021, así que aún el modelo que llegará con el procesador M3 llega con el mismo tamaño de pantalla de 14 pulgadas
que vimos ya hace 2 años y todas las otras mejoras de este diseño en un precio un poco más accesible comparado con lo que costaba anteriormente la MacBook Pro con este nuevo diseño. Ahora la MacBook Pro comienza en $1,600 y aunque es un poco más caro que el modelo anterior, como quiera te estás llevando un mejorado diseño, una mejorada pantalla, acceso a más puertos USB tipo C, ya que ahora también llega con la tecnología de MagSafe, algo que no estaba presente en la MacBook Pro de 13 pulgadas. Sin embargo, cabe la pena recalcar que esta computadora con el M3 no llega con 3 puertos USB tipo C como los tiene la MacBook Pro de 14 pulgadas y de 16 pulgadas con los procesadores M3 Pro y M3 Max. Obviamente todas estas computadoras traen los beneficios que mencioné sobre los procesadores M3, M3 Pro y M3 Max, pero también llegan con un poquito de mejor desempeño en batería, ya que pueden durar hasta 22 horas de uso. Otro cambio que encontramos es en la pantalla, ya que ahora esta puede ser 20% más brillante que el pasado modelo, mostrando contenido que no sea HDR para que puedas ver mucho mejor la pantalla a la hora de editar fotos o editar videos. Otro cambio, pero no es uno en cuestión de especificaciones, sino en la parte de colores, ya que ahora esta computadora llega en un nuevo color negro espacial que realmente se ve muy bonito y me está dando un poquito de ganas de comprarme esta computadora, aunque realmente no me hace falta. Si tienes una MacBook Pro con un procesador Intel, yo creo que esta computadora sin duda alguna será una excelente opción para ti, y si estás pensando en comprarla, cabe la pena mencionar que las computadoras con el M3 y M3 Pro estarán disponibles a partir de la semana que viene, pero si quieres una con el M3 Max tendrás que esperar algún momento en noviembre, aunque no tenemos una fecha específica de cuándo estará llegando esta computadora con este procesador súper poderoso. En fin, esto no fue lo único que presentó la compañía, ya que también vimos la nueva y mejorada iMac con el procesador M3. Esta computadora realmente no llega con otro cambio que no sea este nuevo procesador, ya que la compañía preserva la parte de los colores, la parte de los accesorios y las otras características de esta computadora, pero como la iMac de 24 pulgadas no llegó con un modelo de M2, pues realmente aquí estamos viendo un brinco sustancial de desempeño, ya que la empresa promete hasta 2 veces mejor desempeño comparado con el modelo de M1. Obviamente, como llega con el procesador M3, también se beneficia de las mejoras en la parte de la memoria, ya que puedes comprar esta iMac con hasta 24 GB de RAM si es que necesitas mucho RAM para poder trabajar con proyectos bastante grandes. Lo bueno de este nuevo modelo es que no tendrás que pagar más por tener este nuevo procesador, ya que la misma llega al mismo precio que vimos con el pasado modelo, y si estás interesado en comprarte una, estarán disponibles a partir de la semana que viene. Desafortunadamente los rumores se equivocaron, ya que los accesorios que llegan con esta computadora siguen utilizando el tradicional puerto de Lightning, así que no estarán disponibles con los puertos USB tipo C. Esto significa que tendremos que esperar un poco más de tiempo para que Apple finalmente haga la transición de estos accesorios a que utilicen el nuevo conector que ya la compañía lleva utilizando por mucho tiempo, tanto en sus computadoras como en sus tabletas, y este año finalmente hizo el cambio en sus iPhones. En fin, este evento de Apple estuvo bastante lleno de sorpresas por un lado, pero por el otro lado fue una simple mejora a las computadoras que la compañía vende, pero realmente yo creo que el brinco sustancial lo estaremos viendo cuando comparamos el M3 con el M1. Realmente no creo que haya una razón bastante lógica, diría yo, de comprarte una computadora si tienes un M2 Pro, un M2, etcétera. Cuando vemos la comparativa con el M1, ahí podemos ver cuán realmente es el poder de Apple a la hora de innovar y de seguir mejorando los procesadores que la compañía hace. Con respecto a la MacBook Pro, hay algunas personas que se están quejando porque vemos un aumento en el precio comparado con lo que costaba la MacBook Pro de 13 pulgadas anteriormente, pero considero que todas las mejoras que incluye este nuevo diseño, como la mejorada pantalla comparado con el modelo de 13 pulgadas, el hecho de que ya no tienes que trabajar con el Touch Bar, también la llegada de MagSafe, en fin, hay muchas mejoras que en mi opinión justifican este aumento de precio, aunque también no podemos olvidar que la computadora llega en su modelo base con 512 GB de almacenamiento, algo que anteriormente no tenías que comprar ese incremento en almacenamiento, lo cual realmente se convierte en un aumento solamente de $100
por el cual te estás llevando también una mejorada pantalla, un mejor diseño y muchos factores más. Obviamente, aunque en papel el M3 y el M3 Pro y el M3 Max se escuchan bastante increíbles, tendremos que esperar a ver las pruebas de desempeño de estas computadoras y cómo se comparan con los procesadores M2 y M1 para ver si realmente Apple nos está vendiendo algo que tiene este brinco sustancial. Así que vamos a ver, seguiremos bien pendientes en este canal. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este evento. ¿Te piensas comprar alguna de estas computadoras? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.